Hola a todas y todos, el profe René los saluda. Los temas a revisar son epicureísmo, estoicismo y cinismo. Como te habrás dado cuenta, la asignatura de filosofía práctica en el bloque 1 giró sobre lo bueno o lo malo de los actos humanos. Así que, aplicar un criterio estimativo para juzgar el comportamiento socialmente hablando debe considerar contexto, intención, el acto moral, los valores, la libertad, autonomía y heteronomía, etc. Para saber si lo que hizo X al actuar con Y de esa forma fue un comportamiento moralmente aceptable. La importancia de un criterio estimativo sobre el comportamiento humano debe considerar la orientación, las condiciones y las normas bajo las que se evaluó el acto. A decir de esto, los temas de filosofía práctica están conectados. Por ejemplo, al hablar de la libertad no se debe olvidar la acción en el sentido autónomo y heterónomo. Entonces, los temas epicureísmo, estoicismo y cinismo siguen esa misma línea. Iniciemos. El epicureísmo está dentro de las llamadas escuelas helenísticas, que tienen como principio básico el cómo se debe vivir. Esto quiere decir que tenían una manera peculiar de cuestionar la razón humana, el comportamiento, la forma de vivir, la conciencia, las virtudes, la felicidad, etc., tomando en cuenta el por qué y para qué de la vida misma. La escuela epicureísta debe su nombre a su creador, Epicuro de Samos, 341 a 270 a.C. La personalidad de Epicuro se caracterizó por construir un sistema ético a partir de 3 principios. 1. La felicidad placentera. 2. La buena vida. Y 3. La serenidad del espíritu. Epicuro es considerado un impulsor de la ética del placer. Algunos expertos consideran su ética a la par de otras figuras emblemáticas como Aristóteles, Séneca, San Agustín, Maquiavelo, Kant, Hegel, Stuart Mill, entre otros. La ética epicureísta tiene influencia hasta nuestros días, por ejemplo, en el utilitarismo, el formalismo kantiano, el transhumanismo, la política, entre otros. Son temas que practican el epicureísmo. La ética epicúrea es una alternativa de sanación moral y espiritual ante la degradación moral de la persona. Por ejemplo, ahora observamos en las redes sociales los haters que muestran un poco de esa decadencia moral en el exhibicionismo. El epicureísmo busca que el hombre sea feliz a partir de la moderación y la tranquilidad. Los epicureístas no buscan una vida pública exhibicionista ni extravagante como lo harán los cínicos. Para la ética epicureísta, en palabras de Adela Cortina, el hombre no debe preocuparse por agradar a la muchedumbre, pues lo que puede gustar a unos, disgusta a otros. Así que debo comprender que la modestia forma parte de mi entendimiento y congruencia con mi comportamiento en la vida real. Epicuro funda su escuela denominada El Jardín. Con ella busca una especie de privacidad en la que conviven hombres, mujeres y todo tipo de personas libres que tengan como principio básico ser feliz, sin tanto disturbio y perturbaciones que pueden encontrarse en la vida pública. Diógenes Laercio relata que Epicuro fue un escritor prolífico. En sus diferentes escritos plasma su sistema ético, de manera especial en la carta a Meneceo, configura sus propósitos éticos de lo que es y será su teoría ética. En ella sintetiza lo que los epicureístas denominan la teoría de la vida moralmente aceptable y libre de perturbaciones que pueden presentarse en la vida pública. Dicho con otras palabras, la moral social que se expone a la vista de los demás no hace sino degradar los principios morales. Ejemplo de ello es: donde fueres, haz lo que vieres. Es un dicho que aplica el principio epicureísta, ya que las diferencias entre costumbres y valores pueden variar en comunidades, ciudades, países,
etc. Sin embargo, los epicureístas pueden adaptar su conducta de manera utilitaria, es decir, al epicureísta le interesa la medida para vivir bien. El epicureísmo y los principios de su doctrina son el rechazo a las supersticiones religiosas, pues producen una distorsión en el conocimiento e impiden vivir con tranquilidad. A decir de esto, la teoría ética epicúrea considera que las percepciones sensibles, las pasiones y el placer son importantes en tanto que conforman las normas de conducta moralmente aceptables. En ese sentido, el placer nos guía a elegir lo que queremos. En cambio, el dolor nos muestra lo que debemos rechazar. Regresando a la carta a Meneceo, en ella se expone el tetrafarmacón, una especie de poción epicúrea que se compone de 4 principios. 1. Los dioses no son tan temibles. 2. La muerte tampoco es temible. 3. Es fácil procurarse el bien. Y 4. Es posible soportar el dolor. Para Epicuro, los dioses existen, pero no son como los presenta la muchedumbre, a saber, como aquellos que intervienen en la vida de los hombres para beneficiar o castigar sus vidas. Epicuro reconoce que es sabio rechazar ideas sobre la divinidad carentes de fundamento. También hay que hacerlo con las opiniones que carecen de fundamento. La doctrina epicureísta lo expresa así: se habla de la muerte hasta la saciedad, pero cuando nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, entonces ya no somos nosotros. El objetivo de la ética epicúrea es la vida buena, con base en el placer y la ausencia del sufrimiento, es decir, librarse de miedos y angustias. En primer lugar, se conjugan 2 principios que parecen incompatibles en la ética epicúrea. Primero, el hedonismo, que tiene como propósito el placer, y segundo, la austeridad como base de la buena vida, principios que buscan la verdadera medida del placer. Con esto, la doctrina epicúrea privilegia la espiritualidad del alma, tal y como lo menciona en la carta a Idomeo. Transcurría el día feliz en el que agonizaba mi vida cuando te escribía estas palabras. La enfermedad del estómago y la vejiga proseguían su curso sin admitir ya incremento de su habitual agudeza. Pero a todas estas cosas se oponían el gozo del alma por el recuerdo de nuestras pasadas conversaciones filosóficas. Los epicúreos señalan que, para aprender a controlar nuestros deseos, debemos procurarnos solo los placeres a los que podamos acceder, lo necesario, entre ellos los espirituales. Esto quiere decir que debemos distinguir y tener disciplina para reprimir placeres mundanos, no deseables, por la propia racionalidad. Un ejemplo es: el mayor placer está en beber agua cuando se tiene sed y comer pan cuando se tiene hambre. Por lo tanto, el placer se debe propiciar como un principio y fin de una vida dichosa. Un ejemplo adicional es la amistad, que debe ser un gozo entre los seres humanos, pues es razonable tener amigos que persigan fines semejantes en la justicia, en la vida placentera, en la sobriedad, etc. Para ello, el placer se basa en 2 principios. 1. La ataraxia, como un principio de paz e imperturbabilidad que permite distinguir, reflexionar y tomar conciencia de la vida feliz que no se mezcle con las distorsiones banales de la vida pública. Y 2. La autarquía, que permite el autocontrol de los propios deseos y la serenidad espiritual del ser humano, además de la aponía, que es lo que debemos evitar o el dolor que debemos rechazar para alcanzar la vida espiritual y feliz. Para finalizar, el epicureísmo busca la felicidad como fin de la vida humana. Este es el objetivo que inspira la conducta de un epicureísta, tomando en cuenta la ataraxia, la autarquía y la aponía para ser feliz, que se resume en el verso de Virgilio: Felix qui potiut rerum cognoscere causas. Feliz quien conoce las causas de las cosas.
es la forma en la que se vincula el conocimiento con la felicidad, es decir, la ética epicúrea como parte de la vida feliz.